Un cariñoso y fraterno saludo a mis queridos hermanos y amigos que me acompañan con mi Biblia y con mi mate, mis compañeros habituales. En esta oportunidad voy a referirme a un tema cuyo título probablemente a usted no le va a parecer muy académico, o tal vez le parezca que es una expresión de lenguaje excesivamente popular. El título que voy a usar como un fondo de pantalla para el tema que quiero desarrollar por unos minutos con ustedes será aquel conocido dicho popular: la culpa no es del chancho. Naturalmente no es un título que nos aparece en algún lugar de las escrituras, ¿no? Sin embargo, tiene una relación muy estrecha con lo que vamos a conversar en esta ocasión. La culpa no es del chancho. Y a decir verdad, esta parte que he citado de este refrán es solamente la mitad, prácticamente. Porque el refrán completo nos dice: la culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho. Este dicho popular lo usamos para explicar que un hecho o una conducta inadecuada, hábitos incorrectos, por lo general son el producto de la excesiva tolerancia que se ha tenido hacia ellos en una práctica continua de aquellos a quienes estamos ahora culpando de un cierto estilo de conducta. La culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho. Leemos en el libro de los Jueces, el capítulo 2, los versículos 6 al 10, esta interesante porción bíblica. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó, mucha atención a esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nos llama poderosamente la atención lo que nos describe el versículo 10 en la segunda parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El retrato que tenemos aquí frente a nosotros es el de una sociedad israelita, hebrea, judía, que no tiene el conocimiento de Dios, del Dios de sus padres. Y por esa falta de conocimiento de Dios se ha transformado en una mala generación. Una mala generación que cayó en la apostasía. La pregunta que nos surge entonces es: ¿cómo pudo llegar este pueblo, cuyos padres se habían comprometido con su líder Josué a servir a Dios y a obedecer la voz de Dios, a poner atención a sus mandatos, a sus demandas? ¿Cómo es que llegan a vivir ahora ajenos a aquellos mandatos y más aún distantes de la comunión con Dios? Para responder a estas preguntas, sin caer en el terreno de las especulaciones o una exagerada extrapolación, diré que lo que aquí tenemos es la consecuencia lógica de un descuido en la labor formativa de los hijos en las familias. Cuando nosotros retrocedemos en el tiempo y leemos las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21, nos dicen esto: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Cuando leemos estas palabras, nos resulta dudoso creer que aquella generación de los días posteriores a Josué fue lo que llamamos hoy día una generación espontánea, es decir, que nació y se desarrolló por sí sola. La lógica nos dice que todo efecto tiene su causa. Y la Biblia lo pone en otros términos diciendo que lo que el hombre sembrare, eso también segará. De modo que podemos concluir naturalmente que esta mala generación que fue la que se nos está relatando en el pasaje que tomamos como base, fue en gran medida el resultado de la generación anterior, la generación de Josué. Esta era la generación emergente, que había salido de la esclavitud de Egipto, que habían visto extinguirse a través de los 40 años en el desierto. La vieron sucumbir, ir quedándose. Los padres, los abuelos, esta gente mayor, toda se fue quedando en el desierto. Y esta generación que ahora vemos aparecer en el tiempo de Josué fue testigo de todas esas cosas. ¿Y en qué puede haber fallado esa generación de los días de Josué entonces? Creo que las fallas fueron las mismas en que ha fallado la generación de creyentes de nuestros tiempos y que ya está en vía de extinción. Voy a señalar dos grandes descuidos en que cayó la generación anterior a esta y que ha dado los tristes resultados que vemos en esta actual generación, a la que muchos han calificado como esta mala generación. Vivimos en medio de una generación violenta, promiscua, casi primitiva, podríamos decir, sin principios morales, rechaza la autoridad y podríamos señalar algunas otras cualidades negativas más. Entonces, ¿cuál fue ese descuido? La generación que vino después de la de Josué no conocía a Dios. No conocía a Dios. Esa era la generación emergente en los tiempos de Josué. Ahí se estaban formando. ¿Cuál fue el descuido en la familia de aquellos tiempos que produjo esta generación que cuando ya terminó la de Josué y los suyos, la tenemos que calificar como una mala generación? Primero, el descuido fue de los padres por no compartir adecuadamente la palabra de Dios en sus hogares. La palabra dicha por Dios a Moisés en Deuteronomio 11, 18 al 20 fueron: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La generación que sucedió a la de Moisés fue la de Josué. Y de aquella generación que sucedió a Josué, la Biblia nos dice que fue esta generación que no conocía a Dios. Porque
Cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. La Biblia nos dice, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Un razonamiento lógico y simple nos lleva a concluir que si no la conocían, estas historias del pasado, si no conocían al Dios de sus antepasados, es porque sus padres no se lo dieron a conocer. Es la triste conclusión, y es una conclusión lógica. La generación de Josué había oído de los de la generación de Moisés, de todas aquellas grandes obras que Dios había realizado cuando Israel estuvo esclavizado por 400 años en Egipto. Habían oído acerca de las plagas que Dios había enviado para que dejaran libre a su pueblo. Habían oído acerca del cruce del Mar Rojo y el exterminio del ejército de Faraón al cerrarse las aguas, que el pueblo de Dios había cruzado en seco, con 2 muros, uno a cada lado, las aguas del mar, sin caerles una gota. Habían oído acerca de las tablas de la ley con los 10 mandamientos, cómo Dios lo había sostenido en su vagar por 40 años en el desierto, dándole el maná del cielo, agua de la roca, y aún no permitiendo ni que sus calzados se envejecieran, se gastaran. En los tiempos de Josué, sabían cómo habían conquistado la fortificada ciudad de Jericó y varios pueblos más que habitaban en la tierra de Canaán. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y lo sepultaron, y toda aquella generación también fue sepultada, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando una generación no conoce a Dios, no aprende a amar a Dios, ni a temer a Dios, y por ende adquiere un tipo de conducta muy contraria a la que Dios demanda y espera de los suyos, tenemos que aceptar que aquí hubo un problema grave y que tenemos que hacer un problema formativo. ¿Qué fue lo que aprendieron del amor, del temor, de los mandatos de Dios? Y aquí aplicamos el vicio de nuestro fondo de pantalla. La culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho. La culpa es de aquellos que toleraron ese tipo de conducta en sus comienzos y que se fue acrecentando y desarrollando al punto que después que ya pasó toda esta generación de viejos, estos jóvenes que fueron creciendo allí sin este conocimiento, dieron el mal fruto de una vida apartada de Dios, porque no conocían a Dios. Y aquí podemos nosotros encontrar una sencilla aplicación. Vivimos días en que pareciera que esta generación tiene un nulo conocimiento de Dios. Y no podemos soslayar el hecho de que esta generación es el fruto de la anterior generación. Es decir, nos incluye a nosotros, los mayores, los que peinamos canas, los que ya vamos caminando, acercándonos para el retorno a casa, o ir a nuestra casa en las moradas celestiales. Vamos pasando. ¿Cuál es el fruto que va quedando? Una mala generación es el fruto de la anterior generación.
La generación que viene será el fruto de nosotros, lo que fue esta generación, que como dije ya está en vía de extinción. La antigua imagen de un hogar cristiano era un padre, una madre y los hijos sentados juntos, y el padre leyendo una porción bíblica y les enseñaba a orar en familia. Hoy este retrato, esta imagen tiende a ser muy diferente. Cuando la familia está junta, cosa que ocurre no generalmente, tendríamos que decir, sino esporádicamente, cuando toda la familia logra juntarse en una mesa para compartir ya sea un desayuno, un almuerzo, una cena o un evento especial, tenemos que reconocer que en esa mesa, y ahora sí que digo por lo general, está la vajilla que se va a usar, el servicio que llamamos nosotros, y un celular. Como que es infaltable, es parte ya de lo que se coloca en una mesa. Y muchas veces, tristemente, hay que darse cuenta de que esta es una verdad. Cada uno mirando lo suyo en su propio celular, donde el diálogo casi no existe, donde las miradas afectivas, el acercamiento del uno al otro, es muy pobre, es muy pequeño. Como que cada cual se enajena y vive en su propio mundo. Es una realidad triste muy generalizada en nuestros tiempos. Entonces, la pregunta otra vez es, ¿en qué momento los padres cristianos transmiten la palabra en la vida de sus hijos? La lección que debemos aprender es que se nos hace imperioso para los que aún estamos en pie volver a las sendas antiguas, volver a estas costumbres antiguas, para que no veamos una generación que está completamente enajenada de Dios, que va muy cerquita ya a hacerlo. Hemos llegado a este estado generacional, en segundo lugar, por el otro descuido. El descuido en acompañar la palabra con el testimonio de la vida. Acompañar la palabra con el testimonio de vida. Había una reunión de familias en una iglesia. La idea era que se pudiera estar allí buscando un acercamiento, un diálogo, una apertura de sentimientos o quizás cosas guardadas entre padres e hijos. Una reunión de intimidades, de franqueza. Y de pronto le toca el turno a un muchacho opinar, aportar algo. Y él dice, yo quiero explicar un poco el por qué los jóvenes de hoy tenemos este tipo de conducta. Le diré por qué nosotros los adolescentes nos emborrachamos, nos drogamos y nos acostamos con cualquier chica. Ustedes los padres inician peleas y guerras y dan un mal ejemplo en lo que concierne a los asuntos morales. Tienen sus aventuras amorosas, hacen trampas, se divorcian y a pesar de eso, esperan que nosotros, los hijos, actuemos como santos. Lo que estamos haciendo es solamente lo que ustedes hacen. ¿Por qué no practican lo que predican?
había un gran silencio en ese grupo. Y no era para menos, ¿no? Había en la práctica de aquellos hombres de la generación de Josué, retornando a los pensamientos ya tratados, un comportamiento que no armonizaba con aquello que salía de sus labios. La pregunta que debemos hacernos los padres cristianos es: ¿mi actuar cristiano está en armonía con mi hablar cristiano? Pablo reconoció en Timoteo que este muchacho poseía una fe no fingida, una fe auténtica, que la había recibido como un legado de su abuela Loida y de su madre Eunice, según nos cuenta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo. Es decir, él había tenido una formación primaria en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Dios, en el seno de su hogar, en la familia. Y al reconocer una fe no fingida, se deduce que sí hay una fe que es fingida. No es suficiente con transmitir la palabra a nuestros hijos. Ellos, aparte de oír, deben ver que vivimos en armonía con aquella palabra. Debemos preguntarnos, ¿ven ellos nuestro interés por la oración, por la lectura bíblica y por el servicio cristiano? ¿Ven ellos que sus padres como matrimonio se expresan amor, no discuten, no pelean como los matrimonios inconversos? ¿Ven ellos cuán valiosos son para sus padres como personas? ¿Ven ellos y sienten que reciben el amor, las caricias, tiempo, interés en sus logros y en sus problemas? ¿Ven ellos que ahí está por parte de sus padres el consejo y la corrección adecuada? Algo casi extinguido en el día de hoy, la corrección. Yo no puedo dejar de pensar cuando considero esta parte del tema, que en cierta ocasión, visitando un hogar de una familia joven, un matrimonio joven, estábamos tomando una once y de pronto el chiquito, que no tendría más de 3 años, se subió a la mesa y empezó ahí a gatear, a caminar entre todo lo que estaba en la mesa. Pero más me llamó la atención lo que expresó su papá. Digo, este chico es tan malcriado, es tan malcriado. Entonces me pregunté, ¿y quién lo crió? ¿Quién lo crió? La culpa no es del censo, sino del que le da el afrecho. La crianza vino por parte de sus padres y su conducta era el resultado de cómo sus padres lo estaban criando. Entonces, su padre podía decir así en forma tan espontánea, este chico tan malcriado. Así estaba autoculpándose, o una expresión común nada más para calificar esa conducta del chico. El clamor de aquel muchacho que cité en esa reunión de familia, en su testimonio era: ¿por qué no practican lo que predican? Y aquí es donde los cristianos debemos cuidarnos de ser como aquella historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre y la bestia, el bueno en las iglesias y en las actividades eclesiásticas, Dr. Jekyll, la bestia, el Mr. Hyde, en lo íntimo del hogar o la conducta cotidiana. El clamor de los chicos silenciosamente, un clamor interno, es: queremos modelos, ejemplos. Concluimos entonces que en respuesta a la pregunta
¿Cómo podemos influir los padres en el hogar para que no sean parte de esta mala generación y sigan con fidelidad al Señor Jesús? Y agreguémosle, y que sea una generación que conozca verdaderamente a Dios. Digámoslo en una forma simple, sin entrar en grandes profundidades teológicas. Hablemos y enseñemos la Biblia a nuestra familia. Vivamos lo que enseñamos. Mostremos una fe no fingida. Como padres cristianos, nuestra continua petición debe ser, y esto a un modo de oración ya, para concluir: Señor, ayúdanos para ser esposos y padres de acuerdo al modelo señalado en tu palabra. Que podamos ser sabios al hablar y que nuestra conducta tenga una correcta armonía con lo que decimos y enseñamos a nuestra familia. Que tu Santo Espíritu nos capacite para ello. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Tiene sentido el dicho que colocamos como título a nuestro tema, ¿no? Tiene sentido. Por eso le digo que ya nos volveremos a encontrar otra vez con mi Biblia y mi mate, y no nos olvidemos que la culpa no es del chancho. La culpa no es del chancho. Dios le bendiga y que este tema simple pueda dejar algo para su vida personal. Amén.